Amén. Amén. Así que vamos a orar para traer el mensaje. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la presentación del niño, Señor, que lo encomendamos a ti, Padre. Gracias por cada una de las personas, de los oyentes que están en este lugar, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, sé mi mente, sé mi corazón, Señor, sé mis labios, sé mi guía el día de hoy, Señor. Dame las palabras y la unción correcta, Señor, para seguir pregonando tu palabra, Señor. Te recuerdo que es tu palabra, Señor, no es mi palabra, Señor. Es la tuya que dejaste impresa, Señor, para que los hombres nos podamos guiar por tu luz, Señor, y no por nuestra propia prudencia, Señor, sino por lo que tú dices, Señor, por lo que tú afirmas, porque tú afirmas solo la verdad, Señor, y en ti no hay error, ni tinieblas, ni variaciones, Señor. Gracias te damos por el día de hoy, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, porque han demostrado un amor a Cristo, Señor, un amor a tu palabra, que quieren conocerte, Señor. Permite que te podamos conocer en una dimensión mayor, Señor. No solo como un Dios histórico, Señor, sino un Dios vivo, Señor. Un Dios que resucitó de entre los muertos, Señor. Un Dios que salva, que sana, que cambia, que rescata, Padre, y que viene otra vez por su pueblo, Padre. A ti te rindo toda la gloria, Señor. Todo el poder y toda la honra sean solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermano. El nombre de la prédica es Una Vida Nueva. Si usted sabe, nuestro ministerio se llama Ministerio Internacional Vida a las Naciones. ¿Por qué? Porque Cristo vino a dar vida. Ese nombre yo no lo escogí, es el nombre de mi obispo. Ok, nuestra central está, que usted no lo cree, en Tel Aviv, Israel. Desde ahí me ordenaron. Dios me mandó a un obispo, lo que vulgarmente le dicen apóstol, a ordenarme. Amén. Yo no busqué el pastorado me buscó a mí. Amén. Con humildad se lo digo. Es como una fábrica. El Señor me mostraba que es como una fábrica de muñecos, que usted tiene muñecas y muñecos con su uniforme que vienen asignados para lo que Dios le tenía ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Uno no se hace pastor porque uno va y estudia teología. No, uno se hace pastor porque el Señor lo llamó. Amén. Estudie o no estudie, lo mejor es estudiar, lo mejor es prepararse. Si usted ve la diferencia entre Pablo a Pedro, era muy grande, muy, muy grande. Pedro era un hombre pescador, amén, y no tuvo las facilidades que tuvo Pablo. Pablo se educó a los pies de Gamaliel, amén, en Israel, uno de los mejores doctores de la ley. Y Pablo fue el que escribió la mitad del Nuevo Testamento para la gloria de Dios. Amén. Quiere decir que mientras más usted investigue, se eduque y busque de la palabra, más Dios lo puede usar para la gloria del Señor. No es que estemos discriminando a otras personas que no han podido educarse en esa área, pero si usted quiere conocer del Señor, mientras más usted se exponga a la luz, más usted se va a impregnar de Cristo. Eso ya depende de usted. Amén. Amén, para la gloria de Dios. El título del mensaje se llama Una Vida Nueva. Y voy a ir al libro de los Hechos 1, 8, 9. Yo estoy usando ahora Reina Valera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús le da unas instrucciones a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran el poder o la investidura de lo alto. Para poder predicar la palabra de Dios se necesita el poder del Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere ser efectivo ganando a personas para Cristo, no hay otra forma que ser lleno del Espíritu Santo.
Amén, porque Él nos da el poder y las palabras de cómo hablar, cuándo hablar, qué decir, qué no decir y cómo administrar a las personas. Amén. Él nos guía a toda verdad. Amén. Vamos a ir a Hechos 9, 1 al 22. Ok. Hechos 9 del 1 al 22. Hechos 9 del 1 al 22. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajera presos a Jerusalén. 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Damasco es la capital de Siria, ahí se estaban refugiando los cristianos por la persecución. Amén. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo en el 5: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A todo esto, Saulo no sabía que al perseguir a un cristiano estaba persiguiendo a Cristo. Amén. Y el Señor se le aparece en el camino. En ninguna parte de la Biblia, yo voy a pedir disculpas por muchos predicadores empíricos que dicen: y Saulo, yendo a caballo, le resplandeció la luz y se cayó a tierra. No lo dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que él andaba en caballo. De hecho, en Israel yo no miré caballos, miré camellos, pero sí existen los caballos. Amén. Y la gente en esos tiempos caminaba mucho. Los soldados romanos iban de país a país caminando. Entonces no sabemos realmente si el hombre iba en burro, en caballo, en carreta. Lo que sí sabemos es que se cayó en tierra y el Señor lo tumbó. Amén. Y era un hombre muy preparado. Después del resplandor, Pablo quedó ciego. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién eres, Señor? En el 5, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darte contra el aguijón. 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. ¡Wow! Aquí tenemos un hombre que era como un capo. Se encargaba de quitar los estorbos de la religión judía. Y los cristianos eran un estorbo para ellos. Él le pide cartas a los sacerdotes. Le dice: dame carta para ir a la ciudad de Damasco y traer preso a todos aquellos, los del camino. ¿Por qué se llamaban los primeros cristianos los del camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13. Entonces Ananías respondió: oiga, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo
sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, wow, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Note una cosa. Aquí el Señor se le aparece a Ananías y le dice: mira, tengo un vaso escogido. Él le dice: ay, Señor, pero ese hombre es lo peor. Ese hombre de lo malo es lo más malo. Y está aquí con las autoridades de los sacerdotes para llevarnos presos y hacernos daño. Le dice: ve, porque él es un instrumento escogido por mí. Y le voy a enseñar cuánto ha de padecer por mi nombre. Yo lo mando a los gentiles y a los reyes y a los hijos de Israel. De hecho, al Pablo se le da el nombre del apóstol de los gentiles, de la gracia, de nosotros los que no éramos judíos. Amén. Amén. 18. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. 19. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Wow. Amén. Hechos 9 al 20. Vamos a ir a Hechos 9, 20. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Oiga dónde estaba predicando: en Damasco. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, o sea, asustados, y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Quién era el Señor? El Mesías, el ungido, el enviado. Y Pablo se esforzaba, pero la gente ya tenía dudas por su trasfondo del pasado. Amén. Hechos 9, 26 al 31. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Oiga bien lo que le pasó a este hombre, no creyendo que fuese discípulo. 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. 29. Y hablaba denodablemente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Parece que la prédica de Pablo no le gustó a los griegos y querían matarlo. 30. Cuando supieron esto, los hermanos, o sea, lo que sucedió, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que fortalece a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Pablo cuando fue bautizado? Fue lleno del Espíritu Santo. Nadie puede llevar esta palabra si no es lleno del Espíritu Santo. Amén. Si no, usted la puede llevar como que está llevando cualquier libro, porque en sí lo que está en la Biblia es tinta, es palabra de Dios cuando usted la verbaliza, cuando se vuelve audible. Amén. Porque el Señor dice que su palabra no regresa a él vacía, sino que va y hace lo que el Señor la mandó a hacer. Amén. Usted puede agarrar una Biblia hasta quemarla. Para nosotros los cristianos eso se llama sacrilegio. Amén. Es lo peor que usted puede hacer. Católicos y cristianos, es lo peor que usted le puede hacer, quemar la Biblia. Sin embargo, eso no quita que la palabra de Dios se invalide. Amén. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. La tenemos en tinta porque hombres santos inspirados por el Espíritu Santo escribieron. Amén. Hay gente que me ha dicho: sí, predicador, pero la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, yo nunca he visto un gato agarrando un lápiz, o un caballo, o un perrito para escribirla. ¿Y a quién Dios no va a usar si nosotros somos su imagen y semejanza? Fueron inspirados por el Espíritu Santo para traernos el mensaje.
de redención. Amén. Amén. Si no fuera por el apóstol Pablo, usted no tuviera la mitad del Nuevo Testamento. Amén. Él nos reveló cosas de la gracia que ni aun los discípulos de Cristo recibieron. Él recibió un mensaje muy profundo de lo que era la gracia de Cristo. Amén. En Romanos 1, 16 al 20 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, oiga, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Oiga, usted puede ver a Dios en la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, usted vive en un mundo que no tiene excusa. La creación misma refleja que hay alguien inteligente detrás de todo lo creado. ¿Amén? Usted lo ve cuando estudia tal vez ciencias naturales, una cadena alimenticia. ¿Cómo es que el pez chico, cómo es que el pez grande se come al chico? ¿Cómo viene otro se come esto? ¿Cómo viene un animal y se lo come? ¿Y cómo vengo yo y me como el animal? Y usted ve que todo ha sido diseñado por alguien inteligente. O sea que el ser humano no tiene excusa para decir que no hay Dios. Amén. Saulo fue un hombre que persiguió a la iglesia primitiva, pero su conversión es indudable, en donde nos deja ver que no solo recibió un resplandor físico, sino que recibió un avivamiento espiritual. ¿Amén? Él quedó ciego físicamente, porque a veces Dios los tiene que desconectar. Cuando son estos seres tan intelectuales como él, tiene que desconectarlo y dejarlo ciego del mundo físico para poder conectarlo y percibir el mundo espiritual. Saulo era un hombre orgulloso, prepotente. Cayó a tierra, porque Dios, cuando llama a ciertos seres, los pasa por el trapiche. Los tiene que humillar para poderlos exaltar. Si la persona no pasa por ese proceso, no va a recibir las bendiciones de Dios. Amén. Hay una frase en inglés que dice que para que haya un testimonio, tiene que haber un test, una prueba. ¿Qué fue lo que persiguió el ministerio de Pablo? ¿Qué fue lo que lo respaldó? Además de que Cristo lo llamó, fue empoderado por el Espíritu Santo. Aquí en Marcos 16, 17 al 20 nos da la clave. Cada vez que el Señor llama a una mujer o un hombre de Dios a hacer algo, el Señor respalda a quien Él llama. Amén. Él no llama al calificado. Déjeme decirle, Dios no llama a personas calificadas. Él califica el llamado, porque Él es Dios. Amén. Él puede llamar a un carpintero, a un albañil, como también puede llamar a un doctor, un arquitecto, y Él lo puede capacitar para la obra que le ha asignado. Usted lo ve, ejemplo, en Noé. ¿Qué sabía Noé de hacer un barco gigante? Pero el Señor le dio los planos. Él no sabía nada de eso, porque cuando Dios llama, Dios capacita. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a esto, yo no sabía ni bajar una alabanza en la computadora. Yo no sabía ni buscar cosas en el diccionario. Yo inclusive lloraba, yo no sabía editar un video. Yo me ponía a llorar y yo decía: Señor, ¿qué falta me hace mi hijo? ¿Y sabe qué me decía el Espíritu Santo? Él está mejor conmigo que contigo, yo te enseño. Y Dios fue orquestando estos 2 años a personas que me fueron entrenando, me fueron capacitando. Mire, esto se hace así. Mire, esto se edita así. Mire, esta alabanza se baja así. Mire, esto se conecta así. Y fue el Señor el que me fue llevando. Pero yo, por mis fuerzas naturales, yo no lo hubiera hecho. Porque cuando Dios no llama al capacitado,
Él capacita y empodera el llamado. Amén. Porque Él es Dios. Para que Él se lleve la gloria y no uno. No porque yo soy el bárbaro de la película, porque yo sé la Mac, la computadora y yo sé editar. No, Señor. Yo no sabía absolutamente nada. Ni dónde tengo la nariz cuando el Señor me llamó. Amén. Sin embargo, el Señor es así. El Señor lo llama a usted y le dice: mija, vas a tener una empresa. Ay, ¿cómo? Vas a tener una empresa. Yo te la pongo en tus manos. Y el Señor le va a ir poniendo los ángeles, las personas que le van a ir capacitando. Fíjate, a mí me dieron clases de editar video. Yo no sabía ni eso. Y el Señor me fue capacitando. Amén. Amén, para la gloria de Dios. Vamos a Marcos 16, 17 al 20. Dice: y estas señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios. ¡Wow! Hablarán nuevas lenguas. El otro día me dijo una pastora que lo que yo hablaba era de mi mente. Figúrese usted. Yo no le quise decir nada porque son dones del Espíritu Santo. Amén. Hasta los católicos carismáticos conocen el don de lengua. Y a veces da pena entre los evangélicos que no creen. Porque realmente los dones, aquí te lo dice Marcos 16, 17 al 20, dice: y estas señales se darán a los creyentes, o sea, a las personas que creen. Si usted no cree, es imposible agradar a Dios. Amén. En todas las áreas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, quitarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que no tenga miedo ni pena cuando una persona esté enferma. Amén. Póngale las manitos basado en la palabra de Dios y ore por la persona. Amén. Y clame la llaga de Cristo, de Isaías 53, que dice: y Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz, nuestra relación con Dios, fue sobre el cuerpo de Jesús. Y por su llaga nosotros fuimos ya curados en tiempo pasado. Así que no tenga pena. Cuando alguien esté enferma y usted póngale las manos en el nombre de Jesús, y usted va a ver que el Señor se va a glorificar, porque Él lo dice en su palabra, pero tiene que hacerlo en fe. Amén. Marcos 16, 17 al 20. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la derecha de Dios. 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor. Ellos salieron a predicar ¿cuándo? Cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Antes de eso no lo podían hacer. Antes de eso usted ve un Pedro que niega al Señor por miedo. Después de eso ya no tuvieron miedo, porque estaban llenos del Señor. ¿Sí? Cuando Pedro va y sigue que se llevan a Cristo arrestado al Señor, él se estaba calentando en un hogar en el patio, y vino la criada del sacerdote y le dije: yo creo que usted andaba con este tal Jesús. No, yo no, nada que ver, usted está confundida. Al rato le dice a la mujer: a mí me late como que yo te vi con él, yo te vi con los de Jesús. No, maldigo a ese hombre, yo no quiero saber nada, yo ni lo conozco. Y a la tercera vez le dice: tú andabas con él porque tú hablas como ellos. Le dice: wow. ¿Qué delata el cristiano? El hablar. Amén. Eso es lo que delata un hijo de Dios, lo que usted habla. ¿Qué delata el de las tinieblas? El hablar, la porquería que hablan y las malas palabras. ¿Qué delata el hijo de Dios? El que usted hable de Cristo. Eso lo va a delatar a usted. Amén. Y dicen que lo negó, y el gallo ¿qué? Cantó y él lloró amargamente. Pero cuando el Señor resucitó, no le dijo nada, solo le dijo: ¿me amas? Y él se puso a llorar a la tercera vez. Claro, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y miren, ya nadie estuvo dispuesto a negarlo al Señor. Amén. Cuando vino el Espíritu Santo, porque ellos eran otras personas. Porque no se trata de nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. La esperanza de gloria. Aleluya.
Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3, 12 al 17. Vamos a ver los consejos que Pablo le da a Timoteo y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Amén. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Oiga lo que le pasaba a estos hermanos. Querían vivir la vida cristiana y padecían persecución. 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. La gente mala no se va a componer, se va a empeorar. Engañando y siendo engañados. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Porque este muchacho estaba aprendiendo de Pablo. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está la clave. Amén. Inspirada por el Espíritu Santo que usó a hombres santos de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. 17. A fin que el hombre de Dios sea perfecto. Ya quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios es la que nos redarguye, nos enseña, nos guía, amén, nos imparte su justicia para que nosotros podamos llevar la obra del Señor e ir a las personas, amén, amén. Pero eso solo lo hace ¿quién? El Espíritu Santo, cuando usted recibe el poder que viene de lo alto, aleluya. ¿Qué hizo Pablo por los creyentes? Surge la pregunta. Nos enseñó el camino solo a Cristo por fe y su divina gracia redentora. Instruyó a varios ministros, entre ellos al joven Timoteo, y sus palabras y consejos siguen instruyendo a nosotros hasta el día de hoy, diciéndonos cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana y cómo debemos de predicar la palabra de Dios y enseñar a los creyentes a vivir una vida nueva. En la segunda epístola a Timoteo, Pablo nos explica que el miedo no viene de Dios, pues nos paraliza y evita que avancemos. Amén. La palabra dice que Dios no le ha dado a usted un espíritu de cobardía, de gallina, de cobarde, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pablo también nos describe en 2 de Timoteo cómo sería el comportamiento y la conducta de los hombres en los últimos días del fin. Oiga bien esto. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3 del 1 al 10. Esto sí parece como que lo escribieron ayer. Usted se va a asustar. Y nos describen cómo es el comportamiento y la conducta de los hombres el día de hoy, en los tiempos finales, para que usted vea en qué tiempos estamos viviendo. ¿Ok? 2 de Timoteo 3, 1 al 10. Tengo siempre Reina de Valera. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Oiga bien la descripción. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural. Usted ve ahora madres que abandonan un bebé. No tienen afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, o sea, de los placeres de este mundo. 5, que tendrán apariencia de piedad, de buena persona, oiga, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. Amén. O sea, no todo el que usted ve por ahí que le aparente buena gente. Amén. Por ahí dicen que uno conoce a las personas cuando uno está en necesidad. Y ahí uno sabe quiénes son sus verdaderos amigos cuando uno está en un apuro. Entonces, no todo el que usted vea por ahí parece buena gente. Y no todo el que usted ve en el redil del Señor parece un buen cristiano. Muchos son los llamados,
tampoco los escogidos. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? Del Padre. ¿Qué nos exhorta Pablo a la palabra? Porque lo que escribió para Timoteo se lo escribe para usted y para mí. Es aplicable para nuestros días. Amén. Predica la palabra, dice el título. 2 Timoteo 4, 1 al 8. Dice 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Quiere decir que hay un día de resurrección y hay un día de juicio donde el Señor nos va a juzgar a todos. Amén. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, o sea, enseñanza. 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, oiga, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Malos pensamientos carnales. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Aquí Pablo ya estaba en la cárcel escribiendo esto. Y el tiempo de mi partida está cercano. 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Como nosotros. Amén. Entonces el cristiano tiene que pelear una batalla. Amén. La batalla de la fe. Amén. Y perseverar hasta el día de su venida. Amén. Amén. Y si usted sabe que ciertas personas le perjudican o son tóxicas, lo mejor es evitarlas. No se necesita saber tanto de la Biblia, ni ir tanto al colegio a estudiar teología para saber lo bueno de lo malo, para discernir los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. El domingo les comentaba yo que a los niños ya le dicen al niño que si el niño vio algo y dice, ay, pero yo creo que soy niña, ya dicen, pobrecito, está atrapado en el cuerpo de una niña, hay que ayudarlo. Oiga lo que le menten. Esos son los tiempos que usted está viviendo, y estas personas son psicólogos, son gente profesional dando esos consejos. Esos son los tiempos que usted vive, que a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Son tiempos muy difíciles, donde yo le explicaba a él que alguien te puede golpear un carro, ¡bum!, dejarte tirada ahí, y él sigue para adelante porque no le interesa. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Así es como se está comportando el hombre. Eso es un inicio de que el Señor ya está a la puerta, que está usted en tiempos delicados, que la venida del Señor está al doblar de la esquina, más próxima de lo que usted piensa. Amén. Y tenemos que velar y orar y leer la palabra de Dios, para que tampoco se nos meta un maestro y nos desubique, porque eso lo dice también aquí Pablo, que gente tiene comezón de oír. Usted ve, hay gente que piensan que la política les va a resolver todo. No, bueno, la política tiene su lugar, ¿me entiende? Pero usted no puede poner la fe en un político, un hombre que le está prometiendo 20,000 cosas, y una vez que sube se le olvidó lo que prometió. Amén. Porque eso es lo que hacen ellos, a diferencia de Daniel, que tenía el corazón de Dios, un político diferente, a diferencia de la reina Esther, que era una mujer de Dios, una política diferente. Amén. Porque no es en sí la política, es el corazón del ser humano, es en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y nosotros tenemos que estar apercibidos con la palabra, y todo se ha ido cumpliendo. El mundo está viendo guerra, está viendo terremotos, está viendo traiciones, está viendo hijos que matan a un padre por quedarse con una finca. Y esos son los tiempos que usted está viviendo.
Hijos que matan a su propio padre, a su madre, por quedarse con una casa, una finca y sus propiedades. Esos son los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde el hombre se ha degradado y está desnaturalizado completamente. Amén. Yo miré una vez un video de una madre, no sé si era en la India, que agarró su bebé y lo tiró en un alcantarillado. Y los perros de la calle llegaron, como 4 perros, y se metieron al hueco y sacaron al bebé y lo rescataron. Eso fue impactante. Yo me quedé frío. Dios usando ángeles a los animalitos, amén, para rescatar a un bebé. Y ahí se ve el video de la madre que le deja como que tiraba una basura. Y después los perros, 2 perros, uno se metió, agarró al bebé y lo arrastró y lo sacó para la superficie, para la gloria de Dios. Eso es un milagro, déjeme decirle. Amén. Amén. Ya se ven las noticias. Animales, Dios usa hasta los animales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos enseñó Pablo acerca de la ley y de la gracia. Les recuerdo, Pablo era judío, era nacido en lo que hoy conocemos como la actual Turquía. Muchos no saben el origen de Pablo. Amén. Y lo mandaron a estudiar a Jerusalén a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. Por consiguiente, Pablo tenía conocimiento del Viejo Testamento. Cuando recibe a Cristo, todo lo del Viejo Testamento se le revela al apóstol Pablo y se le da una luz más grande. ¿Qué nos enseñó Pablo acerca de la ley y la gracia? Vamos a ir al libro de Romanos 7, 12 al 25. Estoy con Reina Valera. Romanos 7, 12 al 25 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Bueno, le voy a resumir en pocas palabras. En Romanos 7, 12, 25, Pablo nos dice que dentro de nuestra naturaleza fue afectada de tal manera por el pecado que el bien que él quería hacer no hacía, sino el mal, porque el mal moraba en su carne. Amén. Y como dice la palabra, ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Esto se descompuso. Esto fue la creación de Dios y se descompuso. Y Dios tiene que volverla al polvo. Amén. A lo primario. Y de ahí lo va a levantar y lo va a resucitar. Ese es el poder de Cristo. Y lo va a hacer una nueva creación, completa en Él, libre de pecado. Amén. Amén. Pablo da esta analogía, que él quiere hacer lo bueno, pero lo que él quiere no hace, sino el mal que está en él, por causa del pecado. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque Él fue el que murió para librarnos y redimirnos del pecado. Jesús nos justifica del pecado en Romanos 4, 16 al 25. Dice: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que por la promesa sea firme para toda esa descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Quién era Abraham? Un hombre que no conocía a Dios. El Señor lo llama de Ur de los Caldeos, de Irak, lo que es Irak hoy. Y él oye una voz y le crea la voz. Y comienza a ir como nómada, sin saber a dónde iba. Amén. Pero él creyó y fue justificado por la fe. Ya Dios en el viejo pacto andaba justificando, y antes del viejo pacto andaba justificando a los hombres por la fe, como Abraham. Amén. Dice: sino también para que la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. 17, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Oiga lo que hace el Señor. 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. El Señor lo saca a Abraham del campamento, ¿ok?
El campamento es tu zona de confort. Y lo lleva afuera a ver las estrellas. Y le dice, cuéntala. Dice, pero Señor, yo no puedo contar tantas estrellas. Le dice, así va a ser tu descendencia. Y él le prometió que le iba a dar descendencia. De hecho, se la dio 25 años después y él se desesperó. Y por desesperado, la mujer de Abraham le dice, ¿sabe qué? Métete con mi esclava. Al vez así se cumpla la promesa del Señor. Y como resultado de eso, tenemos lo que vemos hoy. Siglos y siglos de pleito entre judíos y árabes. ¿Ven? Los árabes vienen de Ismael, del esclavo Agar. Y los judíos vienen de Isaac, el de la promesa. ¿Amén? ¿Qué representa Ismael? O Ismael, como le dicen, representa el que usted quiera ayudar a Dios. Acuérdese, Sara le dijo, ¿sabe qué? Métete con mi esclava Agar, como tenemos de costumbre. Dayan, son costumbres. Y así se cumplir tal vez la promesa de Dios. ¿Amén? Cuando usted trata de ayudar a Dios, las cosas le van a salir mal. Amén. Amén. Deje que Dios sea Dios. Por eso hay versículos que dicen, estad quietos. ¿Okay? Hay momentos que usted no puede actuar en la desesperación porque es mala consejera. Estad quieto y ved que yo soy Dios. Hay momentos en que usted tiene que parar y dejar que el Señor obre en su vida. Amén. Amén. Y aquí en Romanos, él nos dice que así como Dios justificó por la fe a Abraham, así por la gracia el Señor nos justifica a través de Cristo. Eso está en Efesios 2:8. Por gracia usted y yo somos salvos de gratis por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La vida eterna es un regalo. Se nos ha metido por siglos en el cristianismo que usted tiene que hacer algo para agradar a Dios. Lo único que va a agradar a Dios es la fe que usted tenga en su Hijo. Usted recibe al Hijo, usted se recibe al Padre. Usted rechaza al Hijo, usted rechaza al Padre. Como dicen vulgarmente, una fórmula por ahí, si hay Cristo hay cielo, si no hay Cristo no hay cielo. Amén. Hay salvación fuera de la iglesia, no fuera de Cristo. Usted puede predicarle a una persona en la calle, la persona recibe al Señor sin necesidad de estar aquí en un templo. Amén. Y ella recibe al Señor y ella es salva. ¿Ok? Porque la misma gracia que el Señor derramó hace 2000 años está activa. Está activa. Porque todo lo que es de Cristo es eterno. Su sangre es eterna. Su sangre no ha cambiado hasta el día de hoy. Usted le puede predicar a presos en la cárcel y Dios los puede salvar. Amén. Y ellos se pueden convertir. Y ahí lo que falta cuando salgan de la cárcel es que ellos quieran transformar su mente a la mente de Cristo. Ese es el proceso más difícil. Recibir a Cristo todo el mundo lo recibe. Amén. Pero no todo el mundo persevera en Él. Amén. Y no todo el mundo quiere renovar y transformar su mente. Porque eso cambia a matar cosas de nuestra carne. Nuestra carne es percaminosa por nacimiento y hay cosas que a ella no le gustan. Orar a ella no le gusta. Ayunar no le gusta. Ir a la iglesia temprano de mañana cuando hace frío. Dicen, ay, no le gusta porque así es la carne. La carne es débil. El espíritu siempre nos jala para arriba. La carne nos jala para abajo. Amén. Y es una guerra que usted tiene adentro, dice Pablo. Y ¿quién va a ganar esa guerra? El que usted alimente más. Es el que va a ganar la guerra. Amén. Amén. ¿Okay? Jesús nos justificó del pecado por la fe. Eso está en Romanos 4:16 al 25. Dice. Pero también nos dice que el cristiano tiene que pelear una guerra. Que el hecho de que Jesús lo justificó a usted, lo limpió con su sangre, lo hizo una nueva criatura, no quiere decir que las cosas se quedaron ahí en primera base. Ahora usted tiene una guerra que pelear. Porque déjeme decirle, usted se le está yendo. Como que usted tenga dos partidos de béisbol o de fútbol, dos contrincantes, y usted se le está yendo de las garras a Satanás. ¿Amén? Porque dice la Biblia que nosotros en otro tiempo éramos hijos de ira. No éramos hijos de Dios. Que por su misericordia Dios nos lava, nos redime y venimos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora usted tiene un enemigo que ya fue vencido en el Calvario, que es Satanás. Pero Satanás apela ¿a qué? A nuevos enemigos que son el mundo, su carne y el pecado. Porque Satanás ya no tiene poder sobre usted. Pero como él no tiene poder sobre usted, porque Cristo lo limpió y lo redimió, él apela a esos tres enemigos del cristiano que son el mundo, su propia carne, o sea, su mente,
y el pecado. Esos son los tres enemigos más grandes que tiene ahora el cristiano. A mí a veces me molesta cuando oigo personas que dicen, el diablo. Y le pasó algo y, el diablo. Eso fue el diablo. El otro día estaba en la casa de unos cristianos, muy linda la muchacha y la mamá y todo. Y la mamá se le enllagó el lock del cuarto y el marido estaba hecho una fiera. Y entonces yo la volteé a ver a ella y dijo, ¡el diablo! Y yo dije, wow, ¿a qué horas entró el diablo por aquí? Le metió llave, le metió al llavín de la puerta para que este matrimonio estuvieran peleando. ¿Por qué le metiste la llave? ¿Ahora cómo abro? Y era una discusión. Y la hija estaba en medio diciendo, ¡el diablo! ¿Ah? Entonces se le ha metido a la gente diablitis. ¿Por qué? Porque no son conscientes. Y decir, oye, yo le embarré. Señor, perdóname. Ayúdame para no volverlo a hacer. Cuando usted es consciente, usted crece espiritualmente. Cuando usted es sincero, usted crece. Amén. Pero si usted le vive echando la culpa a los demás por sus errores, usted no va a crecer. No va a cambiar. No va a haber transformaciones en su vida. Pero cuando usted dice, fui yo debí haberle echado el agua, el aceite al carro, no lo hice y se me fundió el motor, ahora no tengo $1,500 para repararlo. Fui yo, el descuido, la negligencia mía, no el diablo. Amén. Me acuerdo una vez que mi antiguo pastor, el que me casó, el pastor William García, dice que él iba para la iglesia con su Biblia y que se encontró al diablo sentado en la calle llorando. Y dice el pastor William, oiga, Mr. Sata, le dice, pero usted ¿por qué llora? Le dice, y el diablo le dice, ¿tú vas a ir ahí a esa iglesia? Le dice, sí. No vayas. ¿Pero por qué no? Le dice, porque esa gente me echan la culpa de todas las asquerosidades que ellos hacen. Estaba llorando el diablo. Amén. Y es verídico. Amén. Le dejo eso en su corazón. Si usted quiere crecer, sea sincero con usted mismo. Amén. No le eche la culpa al diablo. No le eche la culpa a sus padres. No le eche la culpa a la tía, al amigo. Acepte sus responsabilidades. Acepte sus responsabilidades y usted va a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Dios no nos llamó para ser perfectos. Amén. Pero a Él una cosa que le agrada es un corazón contrito y humillado. Cuando usted viene donde Él en sinceridad y le dice, Señor, le embarré, cometí este error, necesito que me ayudes, Señor, me eché un montón de tragos y salí manejando y Dios no quiere y mate a alguien. Porque yo tuve un caso de un familiar. El muchacho recibió a Cristo con nosotros. De repente agarró el carro, se encontró unos amigos, empezó a beber y mató a un pobre inocente. El muchacho paró 7 años en la cárcel y después deportado. Parece que la persona no tenía quien reclamar al que chocó o al que mató. Entonces, hay cosas que uno tiene que tener sentido común. Tener sentido común. Yo me acuerdo que yo trabajé en techos, ¿okay? Con los muchachos, y a ellos les encantaba tomar, a todos ellos les encantaba tomar, y me decían, tráete un six-pack, y yo dije, ¿y si viene un inspector? ¿Qué hacemos? Le digo, ¿y tú sin papeles? ¿Qué hago? ¿Cómo yo te ayudo? Le digo yo, mejor ustedes, después que yo les pague, hagan lo que ustedes quieran, pero mi consejo es, no manejen, y si van a tomar, a su casa. Y si tienen un amigo, que el amigo los lleve y los maneje. Porque usted es mentira, usted le dice que no tomen y van a tomar. Y lo que queremos evitar es una desgracia. Yo tuve un funeral de una hermana, que una muchacha de 22 años, alcoholizada, ¡boom!, se la llevó. Se la llevó y le estampó contra un poste de luz. ¿Ok? Y la hermana, como era cristiana, le tocó muy duro ir a la corte y perdonarla. Me dijeron, el hermano de la hermana, el hermano de ella, me dice, a nosotros nos tocó bien duro. Me dice, una muchachita de 22 años, alcoholizada, me mató a mi hija. La hija estudió con mi hijo, ¿okay? Era una niña. Cuando vino la muchacha alcoholizada manejando y ¡boom!, la mató. Aquello fue muy duro y doloroso. Entonces, yo le decía a los muchachos cuando yo trabajaba en la construcción, mire, si toman en su casa, relájense, o si salen de algún lado,
que un amigo los lleve para la casa. Pero no vale la pena terminar con una deportación o terminar en la cárcel. Le digo, no vale la pena, le dije. Entonces, usemos sentido común y dejemos de echarle la culpa al diablo de todas las cosas. Esto lo hablo generalmente. Amén. Y hagamos lo que aplicaba Pablo. Pablo entrenaba discípulos, Pablo entrenaba pastores, Pablo fundaba iglesia, Pablo predicaba la palabra de Dios. Pablo fue un hombre que se sometió a la voluntad de Cristo. Después de haber sido un hombre malo, el Señor lo transformó, cambió y empoderó su vida. Y estas cosas solo se hacen bajo el poder del Espíritu Santo. Créame. Amén. Amén, para la gloria de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y gracias.